están? Soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Fora de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas. Mi nombre es Jefferson Balcázar y hoy les voy a hablar sobre las comparaciones técnicas entre MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Bien, los temas que voy a dar a continuación es una introducción, una información general de estos gestores, unas comparaciones entre sí, conclusiones y un resumen. Bien, primeramente les voy a explicar qué es un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos es un software que permite introducir, organizar y recuperar la información de una base de datos. Bien, en definitiva, es administrar una base de datos. O sea, podemos hacer lo que nosotros queramos, crear, eliminar, buscar, editar y varias opciones más. Bien, MySQL, Postgre y el SQL Server son los gestores de base de datos más usados en la actualidad. Bueno, hay otros cuantos más, pero yo solamente les voy a hablar de estos tres de aquí. Bien, como podemos ver, MySQL lo representa un delfín, el Postgre un elefante y el SQL Server, ahí está el logotipo de Microsoft con otra imagen. Bien, existen gestores con licencias libres y pagadas. MySQL y Postgre son libres y el SQL son pagadas. Aquí en una información general podemos ver que el SQL Server fue creado por la Microsoft en el año de 1989. La última versión actual es el 2012. No salió hace mucho. Ok, la licencia del software es el propietario mismo, que es Microsoft. En cambio, MySQL, el creador es MySQL AB, que es como una organización. Fue creada en noviembre de 1996 y la última versión es 5.5. La 5.0 es una versión anterior. Ya tiene una licencia de software GPL, que es una licencia de software libre, o también del propietario, que son del usuario que programan o crean o modifican este gestor de base de datos. Bien, Postgre, el creador de Postgre es Postgre Global Development Group, que fue creada en junio de 1989. La última versión es el 9.2. Al igual que MySQL tiene una licencia libre, pero esta de aquí es BSD. Bien, vamos a ver cómo funciona, en qué sistemas operativos funcionan estos gestores. Como podemos ver, el SQL Server solo funciona en Windows y en ninguna otra plataforma más, y en cambio MySQL es multiplataforma, funciona en todos los sistemas operativos que existen, al igual que Postgre, excepto en Z y iOS. Bien, aquí vemos un cuadro estadístico de oferta por estrategia. Como podemos ver, Postgre se encuentra en el estado de mejores candidatos, MySQL en buen rendimiento y entre los líderes Microsoft. Bien, pero estos tres, como podemos ver, estos tres son uno de los más usados, ya que en la actualidad existen cientos de gestores para base de datos, pero como les dije, estos son los más usados. Aquí en este cuadro estadístico son los más usados alrededor del mundo. Bien, vamos a hacer unas comparaciones de estos tres gestores. En lo que es la parte de licencia, el MySQL y el Postgre es totalmente gratis. El SQL Server es pagada. Lo que es la integración en un lenguaje de programación, MySQL trabaja con PHP y Java. Postgre igualmente, PHP y Java, y SQL el .NET. Estos son los lenguajes de programación que van de la mano con estos gestores. Bien, en lo que es velocidad en realizar consultas, MySQL es uno de los más rápidos y Postgre en cambio no. El SQL también es una herramienta muy rápida al momento de hacer consultas. Y al momento de consumir recursos, MySQL consume pocos recursos, a diferencia que Postgre y SQL.
Muy bien, multiplataformas ya dijimos que MySQL y Postgres sí son, al cambio que el SQL no. Hacen sus consultas o procedimientos almacenados o Tiger, todos estos tres nos sirven si queremos realizar todas estas cosas. Bien, aquí hay unas comparaciones entre MySQL y Postgres, ya que estos dos son gestores de base de datos de software libre y los más usados para programar en PHP. Así que estas son las comparaciones por si alguien quiere programar en PHP o utilizar uno de estos dos. Bien, MySQL es el más rápido que Postgres a la hora de resolver una consulta. MySQL tiene mejor documentación y mejores herramientas de administración. Postgres ofrece una mejor garantía de integridad de datos y también presenta una mejor escalabilidad y rendimiento bajo grandes cargas de trabajo. En sí, esto nos quiere decir que si queremos velocidad, utilicemos MySQL, pero si queremos lo que es escalabilidad o rendimiento bajo una base de datos que sea extensa, pues les recomiendo Postgres. Bien, aquí yo abrí los tres gestores de base de datos y como podemos ver en nuestro administrador de tareas, el que más nos ocupa memoria es el SQL Server. Aparte de este proceso, el SQL Server tiene muchos procesos más. Bien, el MySQL es el que menos nos ocupa. ¿Por qué Postgres está después de MySQL? Porque Postgres, igual que el SQL, tiene más procesos iniciados. En cambio, MySQL solo tiene eso. Como podemos ver, aquí hay otro proceso y existen muchos procesos más. Al igual que Postgres, al igual que el SQL Server. Bien, ahora les voy a hablar uno por uno. Bien, vamos primero por MySQL. Una herramienta visual de este es el php-myadmin, que viene con el OneServer. Ya viene un paquete de lo que es el PHP, el Apache y el php-myadmin, que vendrá a ser MySQL. Que este instalador no pesa más de 50 megas. Ya bien, esta es la interfaz donde podemos ingresar a nuestro administrador de base de datos. Bien, aquí entonces vamos a hacer un ejemplo de con cada gestor, y para que vean la facilidad o el rendimiento que tiene cada uno de estos. Bien, vamos a crear una base de datos. Nos pide, hacemos clic en base de datos y automáticamente tenemos para crear una. Ponemos el nombre, vamos a poner la base de datos prueba. Bien, la creamos. Como podemos ver, ya nos aparece en el lado izquierdo lo que es la base de datos prueba. La seleccionamos y nos da la opción para crear tablas, como pueden ver. Aquí manipulamos nuestras bases de datos, todas las bases de datos que existen. Creamos una tabla que se llama tabla 1. Aquí nos va a pedir el número de columnas. Podemos continuar y vamos a poner nombres a nuestra columna. Bien, pongámosle columna ID y podemos escoger el tipo de columna, la longitud, si es índice, si es nulo. Como podemos ver, tiene todas estas características para crear las columnas. Bien, ahí puse para crear otra columna adicional. Vamos a guardar y nuestra tabla se creó. Bien, como podemos ver, aquí tenemos esta tabla creada, cual la podemos administrar. Si queremos hacer algún procedimiento, ponemos aquí en SQL y nos da la opción para seleccionar, insertar, modificar y eliminar.
Muy bien, entonces como podemos ver, este es lo que es la administración de MySQL, no es otra cosa. En internet podemos encontrar muchos manuales de esto. Bien, ahora vamos con el Postgre. La herramienta que utiliza el Postgre, la más utilizada, es el pgadmin 3. Bien, el instalador más o menos pesaba alrededor de 80 megas. Si comparamos con MySQL, este pesa mucho más. Bien, ok, aquí tenemos la interfaz. Vamos a crear una nueva base de datos. Como podemos ver, es diferente que MySQL. Ok, la creamos. Está la base de datos prueba. Bien, como les decía, que esto es el Postgre es un poco más compleja, o sea, de manipular. Un momento, las tablas están aquí. Si me tienen que entrar a Chessmas, Public y las tablas. Damos clic, creamos una nueva tabla, ponemos el nombre, tabla 1. Bien, si queremos agregarle columnas, vamos a la pestaña columna y agregamos columna, ID, y cogemos el tipo. Agregamos, si queremos más columnas, y ok, creamos nuestra tabla con 2 columnas. Bien, si queremos realizar algún proceso de seleccionar, modificar, eliminar, damos clic en el query y aquí ponemos los comandos para hacer consultas, editar, eliminar o modificar alguna tabla o base de datos. Bien, y por último tenemos el SQL Server. La herramienta es el Server Manager Studio. Como pueden ver, para mí es una interfaz muy agradable y mucho más fácil de manipular. Bien, aquí si queremos crear una base de datos, vamos a la opción de base de datos, damos clic, creamos una nueva base de datos. Ponemos el nombre, prueba, agregamos. Salió un error porque agregamos algo sin querer queriendo. Ok, aceptamos y se creó nuestra base de datos. Como pueden ver, aquí está como mucho más ordenado, diría yo, que las otras dos. Entonces aquí podemos ver más diferencias técnicas. En cambio, el instalador de este de aquí pesa alrededor de 2 GB, porque viene con muchas más herramientas y muchos más componentes. Y como les dije, el precio tiene un costo, no es totalmente gratis como los otros y fácil de conseguir. Bien, ok, aquí podemos ver la parte de tablas, damos clic derecho, ponemos nueva tabla. Bien, y nos da la facilidad aquí de poner el nombre de la columna, el tipo y decir si va nulo o no. Ok, por eso les digo que como es mucho más fácil de manejar el SQL, guardamos la tabla y tenemos la tabla aquí. Ok, como puedes ver, es un poco más organizado. Tenemos las vistas, los diagramas, almacenamiento, seguridad, programación y todo esto. Bien, estos son los 3 gestores de base de datos de los que les puedo hablar. Bien, como conclusión tenemos que estos gestores son herramientas que ayudan a manipular nuestra base de datos para que clientes puedan manipular estos datos.
Bien, como recomendación les doy, si al momento de escoger uno de estos gestores, primero tenemos que ver los diferentes factores en cuál vamos a trabajar o el ambiente en cual vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí podemos ver un servidor que es grande, va a trabajar con muchas computadoras. Ok, significa que tiene una base, imaginemos que tiene una base de datos extremadamente grande. Para esto, el cual yo les recomendaría utilizar entre los tres gestores que vimos, el SQL Server. Ya. O Postgre si es que es una aplicación hecha en web. Ya. En cambio MySQL aquí nos serviría. En cambio, si vamos a hacer una pequeña aplicación web y queremos que sea rápida, pues les recomiendo MySQL. Bien, también tenemos que ver el factor del lenguaje de programación. Como les decía, estos gestores van de la mano con muchos lenguajes. Por ejemplo, si alguien sabe programar PHP, lo recomendable sería MySQL, ya que estos van de la mano y sería muy fácil al momento de trabajar con base de datos. En cambio, si vamos a trabajar con Visual Studio, lo recomendable es trabajar con el SQL Server, ya que la parte de conexión es muy fácil y aparte tiene muchas herramientas para trabajar con él. Así concluyo mi video, espero que les haya servido. Bueno, me despido, muchas gracias, hasta luego.